Bueno, ¿quién hay por ahí? Muy buenos días. Entonces yo voy a esta mochila. Hola Judith Caballero, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Resulta que el hilo ya se me va a acabar, el hilo negro. Entonces voy a enseñarles cómo añadir una hebra nueva. Cuando se les esté, miren, ya por ejemplo ahí se me va a acabar. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una puntada. Entonces cuando a ustedes se les acabe un hilo, van a dar una puntada. ¿Cierto? Miren, dan una puntada pero no terminan. Entonces toman el nuevo hilo. La parte corta la van a dejar a la derecha. Entonces, muy buenos días para los que se acaban de unir. Aquí les voy a enseñar a unir cómo hacer una unión de un hilo cuando se les acabe. Entonces, aquí, buenos días para todos. Bienvenidos a Arturo Carreño, Alejandra Jiménez, Yanira Borja. Se me acabó el hilo. Es evidente que ya el hilo, ahí se ve claramente que el hilo ya se me va a acabar. Entonces, cuando a ustedes se les acabe el hilo, cualquiera de los colores, o yo lo hago de esta manera, miren, sin necesidad de hacer nudos acá. Es más, esto lo voy a cortar porque realmente yo no hago nudos en las uniones. Yo no hago nunca las uniones con nudo. Entonces, yo una vez que a mí se me acabe el hilo, cualquiera de los colores, entonces ustedes van a hacer una puntada, una medio puntada, porque no la van a terminar con esa misma hebra. Miren, van a dejar así, ¿cierto? De pronto si alzo mucho la voz es para que me puedan entender, así. Y una vez que ustedes bueno, ya hayan hecho esto, toman la hebra nueva. Miren. Ponen a la derecha esto y simplemente terminan el punto, tomando obviamente las dos, el hilo brillante y el nuevo hilo. Y van a cerrar el punto. ¿Cierto? Espero que esté viendo muy bien y sea entendible. Miren, cierran el punto y ya. Y van incorporando la hebra corta por dentro para irla arrastrando. Miren, la incorporan y van acomodando sus hilos. Miren, se fijan, sin necesidad de hacer nudos, sin necesidad. Y todo lo van llevando adentro para que la unión les quede bien. Entonces ustedes siguen arrastrando, van arrastrando todos los hilos cortos y todo por dentro. Miren el revés, que no se nota absolutamente nada. Miren el revés, la unión. No sé, ¿quieren que la vuelva y lo repita? Voy y lo repito otra vez. Entonces voy a soltar acá para repetir nuevamente la unión. Por cualquier razón a ustedes se les acaba el hilo, el material, están trabajando y de repente se les acaba el hilo negro, por ejemplo. Entonces ustedes toman, miren, voy a soltar acá otro poquito para que ustedes puedan ver. Y ustedes van a hacer lo siguiente, ustedes están tejiendo, miren. Entonces va a llegar un punto en el que el hilo negro se les acaba o cualquiera de los colores. Y voy a dar, miren, ahí. Dejo un punto así sin terminarlo. Y entonces traigo el nuevo hilo, nueva hebra, nuevo. Y este hilo negro lo van a poner encima, muy importante. Lo ponen encima. Miren, así.
Ahí está, espero se vea claramente la explicación de la unión. Miren, lo pongo adelante, tomo la nueva hebra y la nueva hebra hay que ponerla a la derecha. Miren, a la derecha, tomo la nueva hebra y tomo el hilo brillante al mismo tiempo y simplemente voy a proceder a cerrar ese medio punto que hice. Cerramos, miren, se fijan, miren. Entonces, esta hebra que queda hay que arrastrarla junto a la que tenemos aquí adelante. Y simplemente vamos a ir arrastrando todo eso. Ya miren, ahí ya quedó el hilo incorporado. Ajusten sus hilos para que no se vean espacios ni se vean los colores del alma. Las hebras que van dentro del tejido no se vean. Entonces ustedes simplemente siguen avanzando con la nueva hebra. Y los hilos corticos los van arrastrando dentro del tejido. Esto es con el fin de no hacer nudos. Entonces aquí yo voy avanzando, miren que ya el cuerpo ya prácticamente está muy avanzado. Aún así me faltan bastantes vueltas para terminar. Pero el diseño es muy rápido porque solamente es uno. Hicimos un solo diseño en la parte delantera. Buenos días para todos. Voy a saludarlos rápidamente sin quitar mucho tiempo a cada uno de ustedes. Entonces, tengo que mirar. Estamos en el directo, se supone, ¿no? Aquí estamos. Entonces, un saludito para... Miren todas las que han escrito. Judith Caballero, Arturo Carreño, Alejandra Jiménez, Yanira Bonilla Borja, Ana Mabel Arias, Alejandra Jiménez, Mireya Alcira Pareja, Alba Fanny Granada Ladino, Angélica Gutiérrez, buenos días, ¿cómo estás? Y Tejiendo con Liz, hola, buenos días, ¿cómo está? Espero que muy bien. Ese canal suyo va en bombas. Pero bueno, hacer más directos y hacer más videos, por supuesto, de formato largo. Seguimos entonces con la explicación de la mochila. Miren que la mochila tiene un brillo dorado, un destello, que la hace diferente. Dejen sus likes, compartan, comenten. Si tienen alguna pregunta con respecto a la unión que les acabo de enseñar, miren que la unión queda limpia. Miren, esta fue la unión, pero miren que a diferencia del nudo, no queda un bulto ahí, nada. Esto fue porque de pronto yo jalé mucho el hilo, pero no pasa nada, miren. La unión queda limpia, miren, no se nota un bulto, no se notan nudos, nada. Entonces, pueden hacer la unión así, o si quieren, pues están acostumbrados al nudo cirujano, lo pueden hacer. Pues realmente no me gusta ese tal nudo cirujano porque queda el bultico ahí en la mochila y es evidente. Pero obviamente hay que respetar los gustos de cada quien y sé que hay personas que les gusta hacer el tal nudo cirujano. Y miren, mientras yo voy arrastrando todo, llevo mis hebras corticas dentro del tejido. Es más, esto lo quiero emparejar. Cortemos aquí para que esto quede parejito. Miren, estos hilos por dentro los tengo que llevar parejitos. Junto con los demás hilos voy a ir arrastrando todo esto. En cualquier tejido se puede hacer, en cualquier tejido, más que todo en el tejido guayú. Yo lo he empleado en muchas mochilas y está súper la idea. Esto no se va a soltar, por supuesto que no, por experiencia propia lo digo, esto no se suelta, esto no se desarma, queda normal, miren. Ahí de pronto uno que otro se me vio, pero bueno, esto fue cuando estuve tejiendo rápido que no me di cuenta de estos detallitos, pequeños detalles. Pero miren que la unión queda limpia, miren. No se nota un bulto, no se nota un tal nudo ahí, nada. Súper limpia la unión. Entonces, si aún no están suscritos al canal, por favor suscríbete, comparta, comente, regálame un like y apoya el crecimiento del canal. Muchas gracias por todo, de todas maneras. Hola, Tejiendo con Levi. ¿Por qué no ha subido videos?
porque se supone que su canal, ahí veo que es como un canal de tejidos, pero estuve mirando y no tiene videos todavía. Gracias por el comentario, Liz. Muchas gracias, me gustó. Está quedando hermoso. Se puede hacer en cualquier tejido, me pareció genial. Así es. Vamos a ver el patrón porque yo estoy manejando precisamente un patrón. Permítanme, por favor, yo miro el patrón. Miren, mientras tanto, ustedes pueden detallar el diseño. Miren cómo queda de limpio el cambio de color. Y aprovechando que tengo el patrón por aquí, miren, el patrón es este. Entonces yo voy en la vuelta número 23. Voy a empezar la vuelta número 23. Miren, voy a empezar la parte de la sombra del ojo. Entonces yo voy a tejer cada uno de estos puntos y la parte de la orejita. Entonces son 2 azules, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 aguamarina. Luego vengo y tejo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntadas en azul oscuro. Está precioso, miren que realmente, y de hecho los amigurumis, he visto los amigurumis con esto y queda hermoso realmente, muy lindo. Buenos días, Maribel Montero, ¿cómo está? Levi, ¿cómo está? Tejidos con, o tejiendo con Levis, no recuerdo bien. Tejiendo con Levi, así. Saludos también para Tejiendo con Liz, Mireya Alcira Pareja, Angélica Gutiérrez C, Alba Fanny Granada, Mireya Alcira, Alejandra Jiménez, Ana Mabel Arias. Me gusta mencionarlas a todas porque todas siempre con el apoyo. Muchas gracias. Yanira Bonilla Borja, Arturo Carreño, Judith Caballero y todas las personas que están en el directo. Maribel. Entonces, como les decía, toda la cuadrícula vale por 2 puntadas. Todos los cuadritos que ustedes observan en el diseño valen por 2 puntadas. ¿Por qué he decidido hacerlo así? Porque como la mochila es bastante grande, es muy ancha, entonces si yo lo hubiese hecho de una sola puntada, me hubiese quedado el diseño muy alargado. Entonces, ya sé quién es, ya sé quién me está escribiendo. Entonces, no, pero es que la idea es que usted mismo empiece, porque yo cuando empecé el canal, yo mismo, solo, sin ayuda de nadie en el canal, yo mismo empecé a subir videos. Entonces usted también puede hacer lo mismo, empiece a subir videos cortos y, bueno, en lo posible al comienzo, si es, no, de hecho es muy importante que sean largos los formatos, el formato del video por lo menos de 20 minutos, para que al momento de que su canal esté monetizado, le puedan poner más anuncios al video. O sea, entre más largo sea el video, mucho mejor realmente. Y más que todo, si uno está comenzando, pues mucho más. Hablamos del tema de la monetización. Entonces voy a tejer todos estos puntos, como les acabo de decir, estoy hablando de pronto mucho y voy a empezar a tejer esto. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces 2, 18. Entonces vamos a hacer cambio de color. Vamos a hacer cambio de color. Aquí. Entonces aquí ya, por ejemplo, yo podría cortar esto. De hecho lo voy a cortar, o sea, voy a cortar ese excedente. ¿Se acuerdan de los hilos pues de las colitas que nos quedaron de la unión? Esto lo podemos cortar, miren. ¿Para qué? Para que no se estorbe tanto en el tema del tejido. En lo posible a ras, que quede a ras el corte. Y vamos a hacer cambio de color. Miren, ¿cómo hago el cambio de color? Yo tengo la hebra acá. Necesito hacer 2 puntadas azules. Entonces cierro con el azul, miren. Cierro con el azul. Y 2 puntaditas. Vamos a hacer 2 puntaditas en azul. Luego el patrón me dice 18 puntaditas en color aguamarina. Vuelvo y cambio. Llevo el hilo para atrás.
y hago mis 18 puntadas con el azul aguamarina. Entonces empiezo, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya estamos haciendo la parte de la sombra, del ojo. Entonces miren que ya se va viendo más hermoso todavía el diseño. 3, 6, 7. Son 18, recuerden, 18 puntaditas en color aguamarina. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Un momento. ¿La subo? ¿La qué? Bueno amigos, me disculpo con ustedes. Me llamaron porque... Ay, lo siento. Me vine corriendo porque para mí el canal es muy importante y por supuesto mis suscriptores. Lo siento. Pero como estamos en calamidad, les cuento ahí rápidamente. Estamos en calamidad por gas. Sé que de pronto a ustedes no les interesa, pero yo quiero compartir a ustedes lo que nos está pasando. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Miren lo prolijo. Miren cómo queda de prolijo. Miren cómo queda de prolija la puntada. Y muy importante, si se les ven los hilos por dentro, vayan jalando suavemente para ir acomodando esto aquí. Bueno, ahí ya. Entonces me toca mirar el patrón nuevamente. Entonces, como les decía, estamos en calamidad de gas, o sea, estamos pasándola, digámoslo así, porque han hecho corte de gas y posiblemente va a durar 9 días el corte de gas. Entonces va a ser mucho tiempo. Voy a subirle la iluminación a esto porque siento que... Ok, ya hice las 18 puntadas, miren que son estas. Ahora vengo y cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntadas azules y finalizo la parte de la orejita con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces 16 puntaditas en color azul oscuro. Miren, entonces el cambio de color, recuerden, van a dejar el último punto a media. Coloquialmente, pues yo lo digo de esta manera, a medias, así, sin terminarlo. Y para cerrar o hacer cambio de color, llevamos la hebra azul para atrás. Y hacemos las 16 puntaditas que me pide el patrón. 1 en el color azul, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Uno se pone a trabajar y bueno, le toca es
3, 6, 7. Son 16, recuerden. 10, 11, 12, 13. Miren, 13 puntaditas en color azul. 13, 14, 15, 16, ¿cierto, niños? Y amigos del canal, 16. Y luego termino o hago el cambio de color a fucsia. Pero ¿qué pasa? Miren, ya aquí, bueno, vamos a terminar esta sección y luego me toca abrir la mochila. Entonces, ahí les recuerdo que siempre cerramos el punto con el nuevo color para hacer cambio de color y realizo las 24 puntadas que me pide el patrón. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. Reviso que no se me vean los hilos. Para mí es muy importante que quede limpio el trabajo, muy pulido realmente. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ya, como les dije, me toca ir moviendo ahora sí la bolsa. Voy a abrirla y voy a ir moviéndola a mi derecha, de manera que la parte donde voy tejiendo me quede a la derecha, a este lado, para que sea más visible a la cámara, porque si la pongo así abierta no van a poder ver, es muy complicado. Entonces, por esta razón estoy tejiendo así. 3, a ver, aquí es el cambio de color, son 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿cierto? Entonces ya hicimos las 24 puntadas que me pedía el patrón y de hecho ya terminamos la vuelta 23, el diseño como tal. Entonces ahora que me toca hacer, simplemente tejer con el color. Me toca tejer con el color negro matte, negro brillante. Miren, hago cambio de color y simplemente, miren, cierro el punto con negro. Miren, cierro el punto con negro y ya queda el negro incorporado para tejer con él o trabajarlo con él. Entonces sigo avanzando en este color que es la base. Obviamente puede ser otro color, no necesariamente tiene que ser negro, y si a ustedes se les dificulta trabajar con negro, pues mi recomendación es que pues por obvias razones no lo hagan. Pueden poner en vez del negro un beige o tonos cálidos que sean más fáciles de ver pues de observar, porque el negro sí hay que trabajarlo con buena iluminación. Hay que trabajarlo con buena iluminación para que el trabajo quede bien y no vayan a cometer o correr el riesgo de comerse en puntos, volarse en puntos, porque ya eso sí no se puede. Miren la puntada como queda de limpia, hermoso realmente. Seguimos avanzando aquí. Lo estoy haciendo por partes porque me queda muy complicado ir subiendo el video completo. Un video en 1 hora es imposible realmente. Un video completo donde les enseñe vuelta por vuelta me queda como complicado. Se los digo con sinceridad, no me gusta hacer esos videos así porque siento que no van a entender. Listo, esto acá no pasa nada, miren, es súper fácil, no se me enreda mucho. Aquí es simplemente como tener, miren, cuando yo tejo con el negro y el brillante, muy importante, recomendación, no lo saquen de la bolsita, es un hilo de bordado, miren la marca. ¿Y quién lo distribuye? Miren, dice, importado por Hilos y Suministros. Premier Hilo de Bordado.
tono dorado. Lo pueden encontrar en tono plateado, verde metalizado, azul metalizado. Entonces aquí voy a tejer con mi color de base, que es el negro. Y de hecho, como le decía a Levi, no sé si todavía está en el directo, pero no necesita uno de mucho equipo para empezar a grabar. Realmente con el celular, un soporte donde ustedes puedan poner el teléfono y eso es todo. Y muchas ganas, por supuesto, de hacer los videos o de grabar directos como tal. Pero solamente al comienzo no podemos hacer transmisiones en vivo porque la plataforma nos pide como mínimo 50 suscriptores, o sea, a partir de los 50 suscriptores ustedes pueden hacer transmisiones en vivo. Y el público, eso sí, está muy reducido, porque obviamente no son muchas las personas que siguen al comienzo. Entonces, a medida que ustedes van obteniendo suscriptores, se les va aumentando el número de espectadores. Por ejemplo, como yo tengo más de 10.000, se pueden conectar muchas más personas, pero cuando son canales, por ejemplo, que tienen ni 50, que tienen apenas 20, 30, esas personas al comienzo no pueden hacer transmisiones en vivo. Entonces, son como cosas que de pronto a ustedes les pueden servir, y más si piensan abrir un canal de YouTube. Estamos aquí tejiendo un buen rato. Miren qué belleza el brillo. Voy a leer comentarios a ver qué me han dicho por acá. Creo que... bueno, no han vuelto a decir. Qué raro, no me aparece. Ok. Carmen Robert. Sus cuestionamientos. Es portugués. Acá en Manizales también estamos pasando por esa calamidad. Está complejo lo que está viviendo, eso va para largo, exactamente. Los diseños están en su canal de Andrés, en la pestaña de comunidad. Amada, ¿cómo está? Bienvenida. No la había saludado. Norlis Saurich, bienvenida. Y Carmen. Gracias por eso. Espero les esté gustando mucho el directo. Lo que me preocupa es que esto en un rato se empieza a ver borroso, y ya me ha pasado mucho, que cuando estoy grabando un directo se me empieza a borrar, se empieza a ver la pantalla nublada. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Yo por ahora sigo tejiendo. Sabe que a mí tampoco, les cuento algo, a mí tampoco es que me guste mucho doblar el tejido de esta manera. ¿Por qué? Porque miren, se va formando algo aquí. Entonces, de todas formas lo hago por el tema de la grabación. Yo lo estoy haciendo más que todo es por el tema de la grabación, pero miren, bueno, está de hecho, miren cómo está quedando. Está muy avanzada. Voy a mover entonces, miren, abrí la base y la voy a volver a aplanar. Entonces estoy tejiendo con una aguja del número 3. Ayer tuve un accidente, miren, me corté con el cuchillo. Ven. Entonces aquí estamos, por eso me ven los dedos como tan maltratados. Entonces miren, la número 3, pero muy limpias las manos, miren, yo me las lavé muy bien. Las manos limpias son muy bonitas realmente. Entonces seguimos aquí con este hermoso proyecto de mochila. Esto es un pedido que me han hecho y aprovechando pues decidí grabar. El único pero que le encuentro al hilo brillante, se mira oscuro el video. Yo sinceramente lo veo bien. O sea, yo sinceramente lo veo todavía clarito. O sea, todavía se ve. De pronto es su señal, su red, pero se ve claramente. O que me digan las demás cómo lo ven, las que tienen buen internet, que me confirmen.
Esas son cositas que me gusta que me informen porque realmente entonces si se ve borroso me tocaría cancelar el directo, pero les agradecería a cada una de ustedes que me cuente cómo está viendo el video, si se está viendo borroso, si se está viendo muy, o si se está viendo por el contrario bien. Exactamente, el hilo para, creo que fue mi querida Amada, no. Alguien me preguntó si solamente, el hilo dorado. Norca Calderas, así es. El hilo dorado solamente lo estoy trabajando con el negro, mire. Para que me le dé ese efecto de brillo, yo lo tuerzo así para que ustedes puedan ver. Entonces, el hilo negro solamente, el hilo de bordado solamente lo estoy utilizando, pero para el negro. Claro está que si ustedes quieren utilizar el dorado para todos los colores, también lo pueden hacer. Entonces, es muy importante que me informen porque así me doy cuenta de que si lo estoy haciendo bien, si se está viendo bien o no. Muy importante que me den esos detalles porque, bueno, para tratar, mirar qué solución le puedo dar yo al tema de la iluminación. Pero miren, estoy trabajando prácticamente bajo la luz del sol, estoy en la parte de arriba y por esa razón me gusta grabar aquí, para que se pueda ver mejor el punto y el tejido. Entonces miren, yo acá estoy trabajando con un hilo bordado y el hilo negro al mismo tiempo. Exactamente, Norca Calderas, es que esa es la idea, es que uno no tiene que esperar a que le lleguen los suscriptores. Obviamente los suscriptores a uno no le van a llegar así sin subir videos. Uno lo que debe hacer es ir subiendo videos e ir publicando en las redes sociales, por ejemplo, poner el enlace a ese video en las redes sociales y ayudarse uno mismo, ¿cierto? Le toca a uno así porque al comienzo nadie nos conoce, nadie, absolutamente nadie, al comienzo, pero a medida que ustedes van subiendo videos, pueden compartir los enlaces, se pueden ayudar de las otras redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Pues Instagram, Facebook, TikTok. Yo me estoy ayudando así, o sea, me estoy dando a conocer en otras redes sociales para ir captando a los suscriptores y traerlos aquí al canal. Entonces, la idea es que empiece a subir videos. Hay otro amigo que quiere también subir videos, se llama Sammy Barahona, no sé si está en el directo, bueno, un saludito para él. Y él también hace mochilas guayú. Y él va a hacer su canal también y va a empezar a subir videos. Entonces, la idea es que empiecen, pero en lo posible empiecen a grabar videos bastante largos para ir mostrando pues su arte. Muchas gracias, Ladis del Carmen. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Norca Calderas, Maribel Montero, Tejiendo con Levi, Yanira Bonilla Borja, Nordi Sauritz, Alejandra Jiménez, muchas gracias. Judith Caballero, Amada, Carmen, Mirella, Judith, Tejiendo con Liz, Alba Fanny Granada, Alejandra Jiménez, Arturo Carreño. Entonces, bueno, ahora sí sigo entonces porque tengo que empezar otra vuelta. Quiero empezar la otra vuelta e ir avanzando rápidamente. Bueno, el único pero que tiene o el único inconveniente de este hilo brillante es que corremos el riesgo de que se nos enrede. Entonces, si lo quieren hacer con el brillo, lo pueden hacer. Y si no, pues bueno, solamente tejen con el negro. Y eso es todo. Estamos tejiendo sobre la pestañita trasera. Hay dos pestañas. Esta que está adelante, miren, ahí la tomé. Y la que está atrás. Yo siempre tomo es la de atrás. Aunque hay personas que trabajan su mochila tomando todo. Miren, les voy a mostrar tomando todo el punto. Miren, toman todo el punto, pero yo no lo hago de esta manera.
Bueno, están pidiendo miren, Tejiendo con Levi, están pidiendo ponga el enlace, si gusta, ponga el enlace ahí en el chat del directo de su canal para que más personas empiecen a seguirlo. Y bueno, entonces la idea es que apoyar el emprendimiento o las ideas está muy bien. Deje su enlace por favor ahí en el chat del directo para que empiecen a seguirlo. Pero eso sí, debe empezar a subir videos. Puede empezar con un videito a la semana, 2 videitos a la semana, si de pronto le queda muy pesado por el tema del trabajo. Pero la idea es que empiece ya. Realmente hay que empezar en lo más pronto posible para... Exactamente, no, Norca Calderas, es que esa es la idea, empezar a formar una comunidad. Muchas gracias por el aporte. Entonces, miren, lo que dice Norca Calderas es muy importante. Lo que ella dice es totalmente cierto. Hay que formar una comunidad, pero para eso hay que mostrar lo que sabe hacer. Entonces, por favor, deje el enlace ahí en el chat. Y de hecho, pues para yo también empezarlo a seguir. Yo lo sigo en otras redes sociales, pero no lo sigo en YouTube porque realmente o sea, no sabía que ya tenía el canal abierto. No sé si estemos hablando de la misma persona. Creo que sí, pero no sé por qué tiene... ¿Es el nombre suyo o es un apellido, Levi? ¿Es el nombre suyo? Hice una encuesta. El día de ayer hice una encuesta, pues ahí rapidita en la pestaña de comunidad. Hice una encuesta, entonces, donde les preguntaba a qué horas o en qué horario del día, en qué momento del día era más fácil para ustedes conectarse a un directo. Y muchas respondieron en las horas de la noche. Pero resulta, es contradictorio porque yo en la noche sí no puedo realmente hacer directo como tal porque yo uso más que todo la luz del día para grabar. Entonces cuando me conecto en el cuarto siento que el video queda muy borroso. No me gusta y pues por ahora no tengo la lámpara de luz, tengo que conseguirla, por cierto, la lámpara que es una lámpara que es para grabar, que es un aro de luz. Noris Cuadrado, buenos días, bienvenida, muchas gracias. Aquí estoy tejiendo un stitch con brillo. Miren que el efecto del tejido. 21 centímetros. Esto mide 21 centímetros de diámetro, de base. 21 centímetros de base. Así es, Alejandra Jiménez. Es por eso, es por muchas cosas realmente que no puedo grabar en la noche. Pero me he dado cuenta que es donde más se conectan las personas. Como que la gente llega y se conecta más. Se me han conectado hasta 30 personas en un directo. O sea, para mí es mucho. Porque normalmente veo 15, 17 personas, 18. Pero ya 30 es mucha gente. Entonces, bueno.
Y en realidad eso es muy bueno. Porque a mí me gusta que interactúen en los directos, que escriban, que bueno, que hagan sus preguntas y los aportes también entre ustedes. El diagrama, ¿hace cuánto lo dejé? O si no, pregúntenle a Amada. No sé si fue Amada o Norca Calderas la que dijo. En la pestaña de comunidad. En la pestaña de comunidad encuentran el patrón del Stitch. De pronto muchas no saben, les voy a mostrar qué es la pestaña de comunidad. Miren, ustedes se dirigen al canal, obviamente. Y hay una pestaña que dice comunidad. Esto se llama pestañas. A esto le decimos pestañas. Pestaña de comunidad, miren aquí. Ahí está el patrón. Miren la encuesta que hice. Y muchas contestaron en, miren, 7 p.m. Llevan 46% el horario de las 7 de la noche. Y luego le sigue el de las 4, o sea, en horas de la tarde o en horas de la noche. Me están diciendo que para ellas es más fácil. O sea, con esta encuesta me están dando a entender que en estos horarios es mucho más fácil para ellas conectarse. Miren, en la pestaña de comunidad, miren el patrón acá. Pestaña de comunidad. Está la pestaña de listas de reproducción en vivo, shorts o videos cortos, videos de formato largo. Está la pestaña de comunidad y la pestaña de canales, información. La pestaña de canales son canales que yo sigo, miren. Los invito a que sigan este canal, miren, Andrés ASMR. Aquí está mi otro canal. Yo tengo otro canal, pero esto es un tema totalmente diferente. Les voy a mostrar. Miren, acá he subido unos videitos. Sé que de pronto no es mucho, pero bueno. Ahí vamos con el otro canal. Sí tiene poquitos suscriptores, 56. Pero porque es un tema totalmente diferente. Entonces, lo que les decía, en la pestaña de comunidad encuentran los patrones y mucha información de patrones. Miren, acá hice un patrón, un bolso que hice hace cierto tiempo. Miren, ahí lo estoy luciendo. Es un backpack o morral de espalda con diseño. Entonces acá he subido bastantes patrones, miren. Y en la pestaña comunidad. Entonces miren, ustedes normalmente ingresan ahí, esta página principal. Ustedes van a encontrar esto. Entonces diríjanse por favor a la pestaña de comunidad, que es donde está el patrón. Canales, miren los canales que sigo. Este de inglés, este de Sammy Barahona, que es el muchacho que está haciendo, que va a empezar a hacer los videos. Y mi canal y otros canales que me gustan mucho del telar. Me encanta este canal de telar maya, porque ahí enseñan muchas técnicas del telar maya. Listo. Entonces sigo en el directo, ya saben pues. Entonces aquí estoy con la parte del NEP. Y de hecho, 1, 2, 3, 4. Sí, no, todavía es mucho más arriba. Muchas gracias, Alejandra Jiménez. Así es, el like, sus comentarios, que compartan en las redes sociales, o que por lo menos rieguen la bolita. Hay un canal que enseña a hacer las mochilas guayú. ¿Cómo se llama? Tejeguay con Andrés Rodas. Él enseña a hacer las mochilas guayú. Y bueno, entonces, si está tejiendo con Levi en el directo, que aunque no creo porque ya hay 6 personas nomás, entonces lo invito a que abra el canal, empiece a subir los videos, ya empiece a grabar.
¿Qué estoy haciendo? Se preguntarán ustedes. Estoy sacando hilo, pero de a poquito, porque como les dije, él se enreda, el hilo brillante. Y después de este les voy a mostrar el avance. Vamos a hacer otro directo también de la puntada para tote bag, ¿sí? En Estico empezamos otra vez ese directo para que ustedes puedan ver el proceso de la tote bag, cómo vamos a avanzar para formar esa cartera como tal. Entonces espero la colaboración de ustedes uniéndose al directo. Y bueno, eso es todo. Simplemente se unen y ya. Y van, bueno, preguntan lo que quieran decir. Si quieren aportar ideas también al grupo, lo pueden hacer. Aquí vamos terminando. Voy acercando cada vez más al final de esta vuelta. Uy, se está viendo nítido. Me encanta cuando las cosas se prestan para hacerlo bien, porque miren, se ve nítido el video. Se ve muy bien el video. Entonces, trabaja uno más a gusto cuando estas cosas se prestan para hacerlo bien. Por ejemplo, cuando el directo está borroso, no me gusta y ahí es cuando me desmotivo realmente. Pero miren que el video se está viendo nítido. Alejandra Jiménez, muchas gracias por el apoyo, Alejandra. Voy a abrir la mochila y simplemente, como les dije, vamos a ir moviendo esto a la derecha. Gracias a ti por enseñarnos, dice Aleja Jiménez. Muchas gracias. ¿Desde dónde escribe? ¿Desde dónde se está comunicando? ¿Está en Colombia? ¿Está fuera de Colombia? Cuéntenos, a ver, ahí miren lo que yo les digo acá. Voy a irlo sacando así con cuidado porque si se me empieza a enredar y eso no me gusta. Cuando se empieza a enredar, no. Medellín, Colombia. Ah, es paisa, está bien. Somos paisas entonces. Es paisa como yo. O yo soy paisa como usted más bien. ¿Qué más pues, mi hija? ¿Qué va? ¿Cómo va? ¿Qué más, parce? Ay, no, no, no. Me encanta, pero allá es más, allá el acento es más marcado en Medellín, en Antioquia. El acento paisa es más Stitch, Lilo y Stitch, pero solamente es Stitch, el koala de Stitch. Stitch, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Stitch. TCH, ¿sí? Ah, el koala. Solo que el koala, en vez de ser gris, como normalmente es un koala, es en tonos azules. Porque claro, es una caricatura, entonces la persona que hizo la caricatura se basó en esos colores para hacerlo diferente. Realmente siento que sí me está rindiendo mucho el tejido. Cuando me pongo las pilas a tejer, es a tejer. Y me está rindiendo. Miren que estoy terminando las vueltas rápido.
De pronto me demoro porque me pongo a hablar, pero de resto si me pongo las pilas a tejer es a tejer y me rinde más. Rinde más y avanzo uno mucho más en el tejido. Miren qué bonito va quedando. Entonces vamos a llegar nuevamente a la parte del diseño. Pero yo en la parte del ojo tengo que poner, mejor dicho, tengo que ingresar otro hilo para la parte del ojo que es blanca. Son solamente 2 puntaditas en color blanco. Miren, a esto me refiero. Entonces yo tengo que buscar un hilo, yo tengo un hilo blanco, pero no necesito mucho, para tejer 2 puntaditas en color blanco, que es la parte central del ojo. ¿Cierto? Entonces más adelante les voy a enseñar cómo añadir ese nuevo hilo. Porque yo desde un comienzo no lo fui arrastrando, miren que no lo he agregado, pero como solamente necesito un poquito, no necesito tejer más con ese hilo blanco, solamente la parte del ojo, la parte central del ojo. Entonces aquí me voy dando cuenta que llegué al final y vamos a ver el patrón. Entonces 1, 2, acá, listo, vamos a empezar a tejer la parte negra, esto. Entonces 2 azules, 4 aguamarina y 2, 4, 6, 8, 10 en color negro, ¿sí? Recuerden, todos los cuadritos, todas las letras que significan. Voy a contestar esta pregunta, sé que no me la han hecho acá en este momento, pero voy a decirlo. Las letras simplemente sirven para diferenciar tonos. Por ejemplo, cuando son tonos muy parecidos, o sea, entre azules, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo con el azul. La aplicación que yo utilizo me arroja estas letras, significa que son tonos diferentes, para diferenciar más que todo tonos diferentes de azul. O cuando son tonos diferentes, cuando son tonos de verde, se utilizan las letras para diferenciar un tono de otro, porque obviamente no todos los tonos son iguales. Hay mucha variedad de azules, hay mucha variedad de verdes, lógicamente, hay mucha variedad de rosado. Entonces no significa nada más, no tiene ninguna otra importancia o relevancia el tema de las letras. Es simplemente para diferenciar tonos de color parecido. Bueno, entonces aquí 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 10, ok, 2, 4, 10. Tengo que memorizar esa cantidad de puntos porque, miren, entonces acá sé que son 2, empezando. Esto es lo que yo digo, que hay que tener mucho cuidado con este hilo brillante porque es súper... De hecho acá como que se está... Miren, es tan delicado este hilo que miren, él tiende como a enredarse. Entonces yo lo voy sacando con delicadeza, hay que tratarlo bien para que no se nos enrede. Entonces aquí voy a hacer 2 puntaditas. Entonces cierro, miren, con el azul. Cierro con el azul, lo llevo para atrás. Y hago mis 2 puntaditas en azul. Luego el patrón me dice 4 en agua marina. Cierro el punto con agua marina, ajusto mis hilos y voy formando las 4 puntaditas que me pide el patrón. 1, 2, 3, 4. Y luego vengo con 10 puntaditas en color negro. 10 puntaditas en color negro. Sigo entonces aquí con mi tejido, que es lo que me interesa que ustedes vean el avance. Entonces hago 10 puntaditas, 2 azules, oscura, 4 aguamarina, luego vengo con 10 en color negro. 1, 2, 3, 4. Miren cómo va quedando la puntadita, 4, son 10, recuerden. Y ya estamos elaborando la parte del ojo del stitch. 4, 5, 6,
7, 8, 9. Muy importante que los hilos no se vean en la parte interna en lo posible. 2, 3, 6, 9 y 10. Y ahora nuevamente me toca mirar el patrón. Entonces, hice las 10 puntaditas negras, que es esta, 2, 4, 6, 8, 10. Y luego termino con 2, 4, 6, 8 agua marina, 2, 4, 6, 8, 10. A ver. Así. 8 agua marina, luego vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 8, 20. Y otras 20 puntaditas en fucsia. Entonces, 8 azules, agua marina. Miren, cierro el punto con agua marina. Tomo la hebrita, las 2 hebras del agua marina para atrás. Te lo llevo para atrás. Y hago mis 8 puntaditas en este color. 1, 2. Miren qué hermoso va quedando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de color, azul oscuro, lo llevo para atrás y hago 20 puntaditas con el azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden, son 20 puntaditas en azul, pero yo voy a ir moviendo el tejido, lo voy a abrir, simplemente voy a abrir el plato para poder grabar en cámara, que se pueda ver, y lo voy a poner a mi derecha. Es por esta razón más que todo que lo hago, pero no tiene ninguna otra función hacerlo de esta manera. Es simplemente para que ustedes puedan observar en cámara. Entonces llevo 8 azules, son 20, recuerden. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cierto? Cambio de color nuevamente y hago 20 puntaditas en color, en tono fucsia. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espero se esté viendo muy bien la imagen. Voy a mirar a ver si se está viendo, porque no me han vuelto a comentar cómo lo ven, cómo ven el directo. Vamos a seguir avanzando. Y quiero ver. No se ve nítido, se ve muy bien. Creo pues yo que se ve bien, ¿cierto? Gracias a Alejita Jiménez por su comentario. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Hemos finalizado entonces la parte del diseño. Ahora simplemente hago cambio de color al negro con brillante. Miren, lo llevo para atrás. Yo cambio mi color así de esta manera. Hay muchas más técnicas, pero mi técnica es esta. Yo me acostumbré a tejer así y ahora sí empezamos la parte de la separación. Vamos a correr bien este punto para que no queden espacios. Hoy se ha visto nítido, entonces por eso me ha gustado, porque se ha visto muy nítido. Puede ser por, miren, es que les digo una cosa, es el movimiento del aire, más que todo cuando entonces empieza a mover esto, entonces es como que desenfoca la cámara. Bueno, las que han estado en los directos pasados se han dado cuenta que he tenido inconvenientes los otros días con la grabación. Por eso a veces me da como ganas de cortar cuando me pasa eso. De hecho, lo corto cuando me sucede el desenfoque de la cámara. Pero hoy, como estoy trabajando chévere, se ve, entonces me gusta. Porque la cámara me está ayudando el día de hoy. Entonces, por eso sigo. Muy importante que estos puntos queden derechitos. A mí me gusta es que el punto quede derecho, ¿cierto? Como así, porque a veces tiende como a inclinarse a la derecha o a la izquierda. Está muy bien. ¿Saben qué pasa con el hilo de bordado? Miren, él tiende como a enredarse. Voy a sacar ya poquito. Me toca abrirlo para... Es que está en la parte interna. Con razón. Como que cuando envuelven el hilo, se pone en la parte interna y eso, mejor dicho, es un caos. Entonces, miren, me toca... Miren que él se empieza a desarmar. Entonces, yo simplemente lo voy a dejar en la bolsita con mucho cuidado y voy a ir sacando de a poquito para poder terminar. Porque la idea es terminar la mochila con, pues poder terminar la mochila como tal, con el brillo. Creo que llevo diciéndolo, de todas formas creo que apenas se acaba de unir, pero creo que ya lo he dicho. Ahí me disculpa por las personas que de pronto dicen que yo repito mucho, pero voy a decirlo, es un diseño del Koala Stitch. El Koala Stitch. Miren. Bueno, ahí lo tengo así porque lo tengo doblado, pero la mochila está doblada en el plato, pero es el koala. O son suscriptoras nuevas o no han visto los otros videos, una de dos, porque yo ya he mostrado en el canal varias partes del video de esta mochila. A raticos hago directos, entonces sí. Entonces sigo avanzando con el color negro metalizado, con toque de brillo. Se debe de pronto por el cambio de color. A mí me ha pasado, yo cuando empecé el punto se me inclinaba mucho a la derecha. Miren, ahí más o menos está mejorando, pero antes se me inclinaba demasiado a la derecha. Y esto pasa más que todo cuando tejemos diseños, cuando tejemos con la puntada completa. Entonces la recomendación que nos hacen es tejer solamente la pestaña trasera para que el punto quede derecho. No, yo no estoy enojado para nada, simplemente que ya lo había dicho antes, yo no me estoy enojando porque yo estoy enojado para nada, sino que más que todo es por las personas que dicen que yo repito mucho, pero yo no estoy enojado con nadie, ni más faltaba. Antes estoy muy contento por la grabación, que me está quedando muy bien, porque se está viendo muy bien. Se ve muy bien, por lo menos siento yo pues que se ve bien. Miren la base,
La base también se las enseñé a hacer en videos, en videotutoriales, la base. Sigo tejiendo entonces por acá. De pronto mi forma de decir las cosas sí es un poquito pesado, tengo un tono de voz muy pesado, pero no significa que yo esté enojado para nada. Entonces, no malinterpreten lo que yo digo. Hay que ver, eso sí, los otros videos para que se enteren de lo que estamos haciendo. Y también me quiero conectar entonces ahora a otro directo, pero voy a mostrarles la puntada de la tote bag. Vamos a hacer la puntada de la tote bag, vamos a aprovechar ahora y lo vamos a hacer. En un ratico nos conectamos nuevamente a otro directo, pero donde les muestro la puntada de la tote bag. Entonces, para que no se me vayan a desaparecer. Y ahorita nos vemos entonces con otro directo. Miren, muchas veces se nos ven los hilos por dentro. Aquí se ve el azul. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Jalo, tomo el hilo azul y simplemente suavecito voy jalándolo y miren, ahí se ocultó el hilo azul. Si es otro color, por ejemplo el aguamarina, también se me ve, lo jalo un poquito y él va regulando, o sea, él se va escondiendo acá. Y lo mismo el rosado, si es el rosado, jalan suavemente el color y eso es todo. Ahí vamos a seguir entonces otra vuelta. Voy a empezar a hacer otra vuelta. Creo que es la 25, la 24, no recuerdo muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, la 25. Wow, sí me ha rendido porque en 2 días, miren, en un día, porque obviamente uno hace más cosas, ¿no? Pero me rindió. El día de ayer me rindió mucho porque hice como, pues tras cámaras hice como que unas 6 vueltas, teniendo en cuenta que son muchos puntos, son más de 240 puntos los que yo tengo en mi base, en mi tejido. Entonces siento que sí me rindió. Pero si ustedes se sientan de lleno a tejer todo el día, pues obviamente la van a terminar mucho más rápido. Muchas gracias, Amada, por el comentario, más que todo donde dice, eres de los mejores. Debiste haber dicho, eres el mejor. Debiste haber dicho, ay, qué humildad la mía, no. Debiste haber dicho, eres el mejor en la técnica guayú. Pero bueno, eres de los mejores. Muchas gracias. María, qué arrogante soy. Mentiras, no, pero bueno. Muchas gracias a Amada por su comentario. De hecho, ¿cuál es su nombre, Amada? Debiste decirme, o dinos por favor cómo te llamas, Amada, porque parece que está en anonimato. O sea, ahí aparece el Amada, pero no dice el nombre. O es un apodo, o le dicen así. Amado, ok. No, yo creo que yo creo que ella me está tomando el pelo. Porque abuela, hay una señora que se llama Amada. ¿Usted ha escuchado ese nombre antes? Amada, no. ¿Sí? Ah, es un nombre, qué raro. Porque es primera vez que yo escucho ese nombre, Amada. Pensé que era un apodo, qué sé yo, un apellido.
Hola, buenos días, Noralba Sotelo. Sotelo. Exactamente, rinde porque solamente es un muñequito, es mucho más rápido. Entonces, por esa razón también rinde mucho el tejido. Porque cuando son dos diseños, a usted también, María Hurtado, por cierto, bienvenida. Gracias por su apoyo, por su aporte al directo. Miren lo que yo les digo del hilo brillante, miren. Esto una vez que se sale, hay que, mejor dicho, tratar como de ponerlo dentro de la bolsita y no molestarlo mucho porque él tiende a enredarse. Entonces yo voy a ir y me da pesar desperdiciar material porque esto sí tiene, esto vale, este hilo vale. Entonces, y conseguirlo sí que cuesta también. Entonces tratar como de aprovecharlo y ahorrarlo. No dejar que se les enrede mucho. Pero ya es inevitable el tema del enredo porque miren, a pesar de que lo tuve en la bolsa mucho tiempo, se empezó a enredar. En este momento no he hablado con ella, voy a ver si hablo más tarde con ella, pero no he hablado con ella. María Hurtado, Noralba Sotelo, buenos días, también ha estado ahí en los directos, entonces aquí vamos avanzando. Y entonces vamos a cortar el directo, este directo, y vamos a empezar con la otra mochila. Ya mismo voy a empezar con el otro directo de la mochila de la tote bag, ¿sí? Entonces, espérenme un momentico, hoy traigo el material y nos conectamos nuevamente aquí al canal. Entonces los espero. Muchas gracias por todo. Recuerden, recuerden que usted simplemente sigue, seguir tejiendo el diseño hacia arriba. No hay ningún otro cambio, se teje una sola figurita. Yo lo estoy haciendo solamente una, pero pueden ser 2 hasta 3. No, yo creo que con 2, porque con 3 ya queda muy cargada y queda muy grande la mochila, miren, así. Miren el diseño. Entonces son simplemente seguir tejiendo hacia arriba y venimos entonces ya mismo en 5 minuticos mientras traigo el material para hacer la otra, mostrarles la otra, el proceso de la otra. Entonces muchas gracias por el apoyo, dejen su like, compartan, comenten y ya venimos entonces para mostrarles la otra, el otro bolso. Los espero.